Bendiciones, amados hermanos. Les saluda a su amigo y hermano el evangelista Oscar Bertrán desde la nación de Cuba. Desde la sede de nuestro ministerio evangelístico y profético Jesús es el Señor en la ciudad de La Habana, Cuba. Sean todos bienvenidos a este tiempo de equipamiento e impartición, donde estaremos compartiendo acerca de los 9 frutos del Espíritu Santo. Creo que es determinante para nosotros hoy más que nunca como hijos de Dios tener un entendimiento pleno, profundo acerca de la importancia del fruto del Espíritu Santo en nosotros. El reino de Dios no consiste en los muchos años que podamos estar en una iglesia congregándonos. Consiste en dar fruto. Y creo que esto es algo que hoy en día en muy pocas iglesias a veces se predica o se ministra o se lleva al pueblo a una profundidad en cuanto a la importancia de estos 9 frutos del Espíritu Santo. Y es importante para nosotros tener toda la profundidad que conlleva para nosotros el poder desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que serán enseñanzas que van a edificar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, ministerio, y nos preparará para ese momento tan importante en la vida de cada uno de nosotros, que es cuando Cristo venga y nos lleve a su presencia. Porque ese momento está a punto de acontecer, pero solo serán llevados aquellos que hayan dado frutos. Por eso he tenido este sentir del Espíritu Santo de hablar acerca de los 9 frutos del Espíritu Santo. Y con ayuda del Espíritu Santo estoy seguro que será de mucha bendición a nuestras vidas y que esto traerá cambio, transformación, renovación, restauración a nuestras vidas. Y comenzaremos a disfrutar también las bendiciones de Dios que Él ha determinado para aquellos que damos mucho fruto. Entendiendo primeramente Mateo capítulo 7, versos 15 y 16. Este es un verso de la Escritura muy importante. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es una palabra bastante fuerte la que nuestro Señor Jesús en ese momento declaró. Y esto nos da a entender una cosa, que los dones, los talentos y las capacidades sobrenaturales que podamos haber recibido de parte de Jesús, de parte del Espíritu Santo, para funcionar y servir a otros, no es suficiente. ¿Son importantes? Claro que sí lo son, porque a través de los dones del Espíritu Santo, a través de los ministerios que Jesús da, según establece en Efesios 4:11 y según encontramos en 1 de Corintios, en el capítulo 12, verso del 8 al 10, se nos habla acerca de los dones del Espíritu Santo. En Efesios 4:11 se nos habla acerca de los 5 ministerios, la importancia que cada uno de ellos tiene para nosotros y todo lo que va a edificar en nuestras vidas, tanto los dones del Espíritu Santo como los dones ministeriales. Pero el peligro está en que muchos cristianos hoy en día solamente han fundamentado su vida en los dones ministeriales y en los dones espirituales, pero no han procurado dar fruto en su vida. He conocido a lo largo de estos 23 años que llevo sirviéndole a Dios y predicando su palabra, prácticamente en toda la nación de Cuba, a muchos ministerios, hombres y mujeres que creo que fueron llamados por Dios. Creo que en ellos hay dones del Espíritu Santo, pero se enfocaron solamente en la manifestación del poder de Dios e ignoraron y no estimaron también como importante el desarrollar fruto del Espíritu Santo. Y por eso, tristemente, algunos de ellos terminaron fracasando. ¿Por qué?
porque el poder de Dios es importante en la vida de todo hombre y mujer de Dios. Pero la Biblia no dice que nosotros seremos conocidos por el poder de Dios, sino que dice que por sus frutos los conoceréis. ¡Wow! Y esto debe traer temor de Dios a nuestros corazones, porque muchas veces estamos pensando que el hecho de que porque oramos por un enfermo y se sana, o oramos por un endemoniado y liberado, todo está bien. Dios puede estar expresando su poder a través de usted y de mí para sanar o liberar a alguien, porque es tanta la misericordia y el amor de Dios por alguien, que Dios es capaz de usarnos a nosotros, aún no estando nosotros caminando en santidad. ¿Cómo es eso? Hay muchas personas hoy en día, cristianos, que usan el nombre de Jesús y están en pecado. Y muchas veces Jesús puede usarle a ellos, pero no está justificando el estilo de vida incorrecto que ellos viven, sino que Jesús, en su misericordia por el alma de esa persona que está enferma o está endemoniada, atada por demonio o necesita una restauración, Dios no dejará de salvarlo, no dejará de sanarlo, liberarlo, pero eso no justifica que estamos bien delante de Él. Y por eso es esa gran advertencia que viene en la Escritura, que dice que en aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y Jesús le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Una palabra bastante fuerte. ¿Por qué? Porque a pesar de que estas personas tenían dones, estas personas en sí no tenían fruto del Espíritu. Y el deseo del Espíritu Santo es que esos dones o capacidades o ministerio que Dios nos ha dado reposen sobre un carácter transformado y con fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Por 23 años he visto a Jesús sanar a miles de personas, liberar a miles de personas, y no les exagero cuando le doy esta cifra. He visto a Jesús transformar vidas, miles de personas, por la gracia de Dios. Hemos entrenado, capacitado a muchos ministerios, tanto en la nación de Cuba como en otras naciones. Usted puede ir a nuestras redes sociales y usted verá los testimonios, puede ir a nuestro canal en YouTube y usted verá milagros extraordinarios, Dios haciendo crecer brazos y piernas, Dios liberando personas, transformando personas, restaurando familias. Eso hasta ahí está muy bien, pero nada de eso me puede salvar a mí si no desarrollo en mi vida el fruto del Espíritu Santo. Escúchame bien, porque esto es clave para nuestra vida. No estoy menospreciando el poder de Dios, porque sin Él no vamos a poder vencer las adversidades de la vida. Me refiero a todos esos ataques y diseños de las tinieblas que vienen. Pero si tenemos el poder, pero no tenemos el fruto del Espíritu Santo, podemos perder nuestra alma. Y lo primero que tenemos que tratar de salvar es nuestra alma. Por eso Jesús dijo en una ocasión: ¿de qué te vale ganar al mundo entero si perdieres tu alma? Entonces, la importancia de que nosotros comencemos a desarrollar el fruto del Espíritu Santo es ahora, porque de ahí se determinará nuestra salvación y las bendiciones que el Padre ha preparado para nosotros. Por eso, cuando los dones del Espíritu Santo, los dones ministeriales dados por Jesús, reposan sobre el fruto del Espíritu Santo en nosotros, entonces seremos personas efectivas, donde no solamente habrá poder de Dios cuando prediquemos o ministremos o podamos orar por alguien, sino que tendremos el fruto del amor, de la paz, del gozo, de la templanza, del dominio propio, que no importa cuál sea la circunstancia que podamos enfrentar, ese fruto del Espíritu Santo en nosotros nos ha llevado a madurar y a crecer, y ahora nos ayuda a poder vencer las circunstancias, las adversidades que nos va a tocar enfrentar mientras estemos en esta tierra. Espero que hasta aquí usted me esté entendiendo, porque quiero primeramente colocarte una plataforma para luego poderte hablar de cada uno de los frutos del Espíritu Santo. Y esto es importante. ¿Por qué? Dice Efesios 4:7:
pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay algo importante que nosotros tenemos que conocer de los dones del Espíritu Santo. Son atributos especiales dados a cada creyente por medio de la gracia. Es decir, no hay que hacer nada para ganarse los dones del Espíritu Santo. La palabra establece que el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Y estos dones, por supuesto, tienen propósito. Ellos sirven para edificar la iglesia de Cristo. Ellos son la evidencia también del poder de Dios. Y son necesarios, son importantes. Pero recuerda, dones sin el fruto del Espíritu Santo no te salvarás. Los dones no salvan. Los dones, Jesús dijo en otras palabras, por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿qué tiene que ver los frutos del Espíritu Santo? O mejor dicho, el fruto del Espíritu Santo es una virtud dada por Dios para que nosotros la desarrollemos. Los dones del Espíritu Santo son dados y el fruto del Espíritu son desarrollados. Usted puede hoy ir a la iglesia, asistir a un servicio, ir a una reunión ministerial o congregacional, y el Espíritu Santo puede venir sobre tu vida a impartirte dones, aunque todavía usted desconozca muchas cosas de la palabra, aunque haya muchas áreas en tu vida todavía por ser transformada, renovada, restaurada y santificada, porque los dones son dados por el Espíritu Santo. La diferencia es que el fruto del Espíritu Santo es desarrollado. Por eso que encontramos en la iglesia los Corintios, en 1 Corintios 1:7, dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de los Corintios había una gran manifestación de los dones del Espíritu Santo, un fluir sobrenatural poderoso. La gente era sanada, liberada, había profecía, dones de discernimiento de espíritu, dones de sanidad, don de hacer milagros. Había un movimiento sobrenatural poderoso. Las personas eran impactadas por el poder de Dios. Pero cuando usted lee bien la carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, usted encontrará que aún a pesar de los dones que tenían problemas, eran a veces carnales, envidiosos, se emborrachaban en la cena del Señor y tenían ciertas actitudes o comportamientos que no eran correctos, a pesar de que tenían dones del Espíritu Santo. Y por eso Pablo, como apóstol de Jesucristo, va a establecerle a ellos el orden del reino. Pablo le advierte, le dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Es decir, conozcan todo lo que puedan acerca de los dones y cómo funcionan. Pero Pablo también le advierte acerca de la preeminencia del amor, de la importancia de caminar en el amor, porque de nada nos vale tener dones espirituales si no tenemos amor. Entonces vemos que el amor es un fruto del Espíritu. Entonces Pablo comienza a colocar fundamentos a la iglesia de los Corintios, les exhorta y les anima a que profeticen, sí, que fluyan en los dones del Espíritu Santo, pero que lo hagan fundamentado en el amor, que es un fruto del Espíritu, que lo hagan fundamentado en el carácter de Cristo. Y por eso vemos en la carta a los Corintios como Pablo le hace algunos señalamientos a la iglesia de los Corintios para que ellos también se perfeccionen en el carácter y no solamente en funcionar en los dones del Espíritu Santo. Porque un hombre o una mujer de Dios que tiene el carácter de Cristo y tiene los dones del Espíritu Santo será alguien indetenible, será alguien efectivo en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Santo reposan en su vida sobre un carácter desarrollado y maduro que posee el fruto del Espíritu Santo. Aleluya. Las grandes caídas que a veces ha sucedido y encontramos en las Escrituras o en grandes hombres o mujeres de Dios a través de la historia de la iglesia ha sido principalmente no por la falta de dones, sino por la falta de carácter, por la falta del fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque llegaron tentaciones que no supieron enfrentar,
porque esas tentaciones no solamente se enfrentaban desde el punto de vista del poder de Dios, sino que tenía que ver con un fruto del Espíritu Santo en su vida. Es como que alguien puede tener el poder del Espíritu Santo para que alguien sea liberado, sin embargo, usted guardar amargura en su corazón contra alguien. Quizás usted tiene dones de sanidad y cuando ora por los enfermos, muchos son sanados, pero cuando alguien te ofende, no te gusta perdonar a los demás. Entonces te das cuenta, ¿qué cosa? Que tienes dones espirituales, pero te falta el fruto del Espíritu porque no perdonas. Guardas la ofensa, vives amargado contra los demás. Entonces eso nos da a entender una cosa, que los dones del Espíritu Santo no son suficientes. ¿Qué es lo que Cristo está buscando y esperando de nosotros como iglesia? Principalmente es el fruto. Por eso Jesús, una vez más lo reitero, por sus frutos los conoceréis. Así es que Cristo nos conocerá a nosotros. Así es que seremos arrebatados juntamente con Él. ¿Por qué? Porque el fruto es lo que marcará la diferencia. Aleluya. Reitero, no estoy diciendo con esto que ignore los dones, porque si ignora los dones, entonces estás ignorando el poder de Dios. No, anhela los dones como dijo Pablo, pero ten el carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu Santo para que puedas vencer toda circunstancia y adversidad que pueda venir a tu vida. Lo hagamos desde el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Por eso Mateo capítulo 3 verso 8, Jesús dijo, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Qué Él está buscando de nosotros? Frutos que vienen ¿de dónde? De un verdadero arrepentimiento. En otras palabras, deje que su vida pruebe el cambio de su corazón. Por eso en Juan capítulo 15, verso del 1 al 7, es un pasaje en la Escritura muy claro y que nos ilustra todo lo que realmente Jesús está esperando de nosotros. Él dice, yo soy la vid verdadera y de mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será, ¿qué cosa? Hecho. Tenemos que entender ¿qué cosa? Que si hay algo que nosotros necesitamos hoy más que nunca comenzar a desarrollar, es el fruto del Espíritu Santo. Y solo viene ese fruto a través de una relación estrecha, íntima, constante con Jesús. El fruto del Espíritu Santo es algo que no podemos producir por nuestra propia fuerza, ni por nuestras propias habilidades humanas. El fruto del Espíritu Santo no se produce por tener un ministerio ni por tener dones. El fruto del Espíritu Santo no se produce por tener una gran carrera universitaria o ser un profesional. El fruto del Espíritu Santo viene o se desarrolla en nuestra vida por medio de una relación con Jesús, por medio de permanecer en su palabra y obedecerla. Por eso es tan necesario hoy más que nunca que la iglesia de Cristo conozca la verdad de Dios, que es su palabra, porque por medio de esa verdad somos transformados, somos renovados, somos restaurados, somos liberados, somos sanados. El salmista David expresó en un momento determinado de su vida: tu palabra hace que mi alma se convierta. Nada puede convertir nuestra alma como la palabra de Dios. Los milagros son buenos, las sanidades, las liberaciones, claro que sí, pero la palabra de Dios
es el fundamento de nuestra vida y la que realmente va a generar cambio y transformación. Amén. Espero estén entendiendo hasta aquí. No podemos dar fruto sin una relación constante, creciente, sin una vida de humillación delante de Jesús, sin una vida de arrepentimiento continuo. Es imposible que podamos dar el fruto del Espíritu Santo, porque eso no viene de nosotros, sino que viene producido por el Espíritu Santo cuando un hombre y una mujer de Dios se humilla, cree, confiesa y camina en obediencia. Este dará el fruto que realmente Jesús está esperando de cada uno de nosotros todos los días. Por eso que nos dice la Escritura: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice Mateo capítulo 7, verso del 15 al 22. Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¡Wow! No hay un buen final para aquellos que no están dando fruto. Será el infierno el final de aquellos que no están dando fruto del Espíritu Santo. Van a ser cortados y echados en el fuego. Dice el verso 20, así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí estamos hablando aquello que le había dicho hace algunos momentos cuando le compartía, que no es suficiente los milagros, ni el hablar en lengua, ni orar por los enfermos. Es bueno, hay que hacerlo. ¿Es de Dios? Sí. Pero, ¿dónde debe estar tu mayor énfasis? En dar fruto. No solamente en manifestar dones. Necesitamos manifestar el fruto del Espíritu Santo continuamente, y esto se realiza a través de los procesos en los cuales somos llevados por el Espíritu Santo, donde vamos siendo transformados, renovados y restaurados cada día. Aleluya. Fíjense que en Mateo 5:23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, ustedes nunca tuvieron una relación conmigo verdadera, porque si hubieran tenido una relación conmigo verdadera, ustedes tuvieran fruto del Espíritu Santo en su vida. Y ustedes lo único que tienen son dones, pero no fruto. ¡Wow! Así que necesitamos entender esto para saber lo que el Espíritu Santo nos está hablando en este último tiempo y prestarle toda la atención al hecho también de dar fruto. Tenemos una escuela de los dones espirituales que estoy enseñando. Y es muy bueno conocer de los dones y cómo funcionan. Llevo 23 años viendo el poder de Dios a través de los dones del Espíritu Santo. Pero entiendo que sin el fruto del Espíritu Santo puedo perder mi alma. Y lo que más está esperando también Jesús de mí es el fruto. Entonces debemos dar fruto. Entendiendo primeramente qué es pecado. La palabra pecado en el idioma griego significa errar al blanco, fallar la marca. Entender que todos los hombres han pecado, como dice Romanos, y están destituidos de la gloria de Dios. Que somos salvos por gracia, porque realmente nos merecíamos la muerte, pero la dádiva de Dios con nosotros ha sido darnos vida eterna por medio de su gracia. Por eso la única manera de darle al blanco es a través de la gracia de Dios y la sangre de Jesús. Por eso es la importancia de que nosotros cortemos con toda iniquidad en nuestra vida. Y quizá usted dirá, ¿qué significa la palabra iniquidad? Iniquidad literalmente significa voltear el hombro, dar la espalda. Es decir, iniquidad en otras palabras en el griego significa estar contra la ley, vivir sin ley. Cuando un hombre o una mujer de Dios no cumple
la palabra de Dios en su vida, no somete su vida a la palabra de Dios, sino que él vive haciendo su propia voluntad, no respetando y obedeciendo lo que Dios ha establecido en su palabra, esta es una persona que vive sin ley en su vida. Es decir, hay personas que en su matrimonio ellos hacen lo que creen que es correcto, pero no lo que la palabra de Dios dice. Por ponerle un ejemplo, ¿qué significa eso, hombre de Dios? Que en esa área, ese hombre y esa mujer hacen lo que ellos creen correcto, pero no lo que la palabra de Dios establece. Es decir, viven sin la ley de Dios. Ellos hacen lo que quieran. Y eso es lo que la Biblia le llama iniquidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo conocemos que es un verdadero hombre y una mujer de Dios? Cuando se aparta de la iniquidad, cuando deja de vivir por sus propias leyes, conceptos y por su propia voluntad, y se rinde y comienza a hacer entonces la voluntad de Dios y lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahí es que comenzamos a ver a alguien que comienza a dar fruto del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, ¿cómo debe ser el fruto en nuestra vida, hombre de Dios? Será un fruto consistente y permanente. El fruto que debemos dar del Espíritu Santo en nuestra vida debe ser consistente y que permanece. Por eso dice, si permanecieren en mi palabra, es importante que entendamos eso. El que permanece en su palabra, el que la oye, el que la cree y la obedece, se afirma en su palabra, permanece en ella, y no importa las tentaciones, las circunstancias, las adversidades, él está aferrado a lo que la palabra de Dios dice, y él está determinado a ser fiel a esa palabra. Entonces, ¿qué le sucede a ese hombre, a esa mujer de Dios? Permanece, a pesar de las luchas, de las pruebas. Él dice, Jesucristo es mi Señor, no voy a pecar, no a la tentación, no a la mentira, no al resentimiento, no a la amargura, no a la venganza, no al odio. Ahí empieza a verse en su vida, ¿qué cosa? El fruto del Espíritu Santo. La permanencia de ese hombre y esa mujer en la palabra de Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros diariamente, el fruto. ¿Qué dijo Jesús acerca del fruto en una persona? Será un fruto consistente que permanece, lo hará en el tiempo y a la manera de Dios. Todo en nuestra vida tiene que ser a la manera de Dios, no a la manera de como piensan otros que no conocen la palabra de Dios. Yo no puedo hacer las cosas a la manera de como lo hace mi padre natural, porque mi padre natural hasta hoy en día no es cristiano. Espero en Dios que se convierta a Cristo, pero si yo me pongo a hacer las cosas como veo que mi padre natural la hace, me doy cuenta que a la luz de la palabra estoy mal. Yo no puedo hacer las cosas que Dios me está mandando a hacer a la manera del mundo. No, yo no puedo responder a las circunstancias, a las dificultades que me tocan enfrentar como el mundo lo hace, sino como Dios dice que yo debo enfrentarlas. La Biblia dice, el que te maldiga, bendícelo. ¿Qué te enseña el mundo? Responde mal con mal. Si alguien te maldice, maldícelo. Pero Jesús dice, el que te maldiga, bendícelo. ¿Vemos la diferencia? Que no puedo hacer a la manera del mundo, ni a la manera en que he visto quizás a mi familia, o a la manera en que la sociedad, la cual vivo y me rodea, me quiere enseñar a cómo hacer las cosas. No. Hago las cosas a la manera de Dios. Esto es importante que nosotros lo analicemos y podamos entenderlo. Dios quiere darle bendición de todo tipo. Esa es su voluntad. Él va a enviar sus bendiciones, pero está buscando de nosotros fruto. Y la mejor manera de desarrollar ese fruto es reconocer, aceptar y someternos al señorío de Cristo. Ya no vivo para mí, sino que vivo para Cristo. Él no me está obligando. Él me está enseñando el buen camino por el cual debo andar y cuáles son las bendiciones que vendrán.
yo me tengo que someter al señorío de Cristo. Es como dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo o los demonios no se van por los gritos que usted pueda dar. Se dan, ¿cuándo se van? Cuando encuentran a un hombre y una mujer de Dios que está sometido a Dios, que obedece la voluntad de Dios, que la palabra de Dios es el fundamento de su vida. Entonces el diablo y sus demonios tendrán que irse. ¡Aleluya! Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Necesitamos dar fruto. Jesús está esperando de nosotros fruto. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora le pertenecemos a Él. Y debemos manifestar ese fruto de esa nueva vida que es Cristo Jesús en nosotros. Por eso es que llamamos a Jesús Señor. ¿Por qué? Porque la palabra Señor en griego es la palabra kurios, que significa derecho legal de la vida y de la muerte sobre nosotros. Significa que Jesús es mi total y absoluta autoridad. ¡Aleluya! Es poderoso cuando vivimos en Él y para Él. Disfrutaremos de sus bendiciones, desarrollaremos el carácter de Cristo en nosotros, daremos el fruto del Espíritu que Él está esperando, y cuando llegue el momento seremos arrebatados juntamente con Él. Pero antes de eso, no solamente veremos el fruto del Espíritu Santo en nosotros, en amor, gozo, paz, mansedumbre, fe, sino que también seremos testigos de Jesús donde quiera que vayamos, a través de las palabras, los comportamientos y las actitudes que estaremos manifestando donde quiera que estemos y bajo cualquier presión. Y también veremos el poder de Dios manifestarse a través de nosotros y ser hombres y mujeres efectivos en todas las áreas, y que el nombre de Jesucristo sea exaltado y glorificado. ¡Aleluya! Espero hayan entendido esta primera parte que quise compartir con ustedes de estas enseñanzas acerca del fruto del Espíritu Santo, y vamos a orar por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de tus hijos que están escuchando esta enseñanza, que están bajo la influencia de mi voz. Espíritu Santo, alcánzales en tu misericordia. Oro para que despiertes en cada uno de ellos el hambre y la sed por conocer a Jesús, el hambre y la sed por ser transformados, renovados y restaurados. Oro para que sus ojos espirituales sean abiertos y ellos puedan rendirse y someterse completamente al señorío de Cristo, y tú, precioso Espíritu Santo, traigas transformación, santificación y purificación a sus vidas, y a partir de este día ellos comiencen a tener una relación íntima contigo y comiencen a ser transformados y a desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Aún aquellos que han estado dando fruto puedan dar mucho fruto en el nombre de Jesús en todas las áreas de sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús.